De Nathaniel a Lotario. Seguro que estaréis inquieto porque no escribo desde hace mucho, mucho tiempo. Mi madre estará enfadada, y Clara pensará que hago aquí vida de loco, y que olvido su imagen angelical que tengo grabada en mi mente. Pero no es así. Diariamente os recuerdo a todos y contemplo la figura encantadora de Clara, con su cándida sonrisa, y sus ojos claros igual que cuando regresaba a casa. Pero, ¿cómo podré escribirlos en el estado en el que me hallo? Me ha sucedido algo espantoso. Torvos presentimientos de un destino amenazador y fatal se ciernen sobre mí como negros nubarrones, impidiendo que penetre un rayo de sol. Solo a ti voy a decirte lo que me ha sucedido. Me imagino que te reirás locamente cuando lo sepas. ¡Ja! Mi querido Lotario. ¿Cómo te diré para que lo comprendas? Que lo que me ha sucedido hace algunos días ha trastornado realmente mi vida. Si estuvieras aquí, tú mismo podrías verlo, pero seguro que me considerarías un visionario chiflado. En resumidas cuentas, el espantoso acontecimiento que me sucedió y cuya tremenda impresión en vano me esfuerzo en olvidar, no es otra cosa sino que hace días, precisamente el 30 de octubre a las 12 del mediodía, un vendedor de barómetros entró en mi casa para ofrecerme la mercancía. No le compré nada y le amenacé con tirarle escaleras abajo, cosa que no hice, gracias a que él se retiró prudentemente. Puedes suponerte que en algunos acontecimientos decisivos de mi vida tuvo influencia este suceso, pues fueron funestas mis relaciones con la persona de aquel malvado traficante. La cosa fue así. Antes quiero referirte algunos detalles de mi primera infancia, para que comprendas todo y te hagas idea de lo que sucedió. Antes de comenzar, me parece verte riendo y oigo a Clara decir, «¡Pero qué niñerías! Sí, ríete, ríete, sí. Ríete de mí todo lo que quieras, os lo suplico. Pero por Dios, los pelos se me ponen de punta cuando os pido que os ríais, pues verdaderamente estoy loco y desesperado, como Franz Moore ante Daniel. Pero vamos al asunto. En aquel tiempo, mi hermana y yo no solíamos ver a nuestro padre más que a la hora de comer, pues los negocios parecían absorber toda su actividad. Poco después de cenar, todas las noches, íbamos con nuestra madre a sentarnos alrededor de la mesa redonda de la habitación donde trabajaba mi padre. Mi padre encendía su pipa y llenaba hasta el borde un inmenso vaso de cerveza, y nos refería una infinidad de maravillosas historias. Durante la narración se apagaba la pipa y yo me alegraba mucho de ello, porque estaba encargado de encenderla cuando esto sucedía. A menudo, si no estaba de muy buen humor, nos daba libros muy bonitos con estampas preciosas, y él se recostaba en un sillón de encina, lanzando con el febril actividad bocanadas de humo, de forma que desaparecía de nuestra vista como envueltas tras una espesa niebla. Aquellas noches mi madre se ponía triste, y cuando el reloj daba las 9 nos decía, «Niños, a la cama, que viene el hombre de arena». Apenas pronunciaba estas palabras, oía yo en la escalera el ruido de unos pasos pesados. Debería ser el hombre de arena. Cierta noche aquel rumor fantástico me atemorizó más que de costumbre y pregunté a mi madre, «Oye, mamá, ¿quién es ese hombre de arena, el hombre de la arena, que siempre nos obliga a salir de la habitación de papá?» «No hay hombre alguno de arena, querido hijo», repuso mamá. «Cuando digo que viene el hombre de arena, únicamente quiero decir que tenéis sueño y que cerréis los ojos, como si hubieran echado arena». La respuesta de mi madre no me satisfizo, y en mi espíritu infantil arraigué la convicción de que se nos ocultaba la existencia del personaje para que no tuviéramos miedo, pues siempre lo oía subir la escalera. Dominado por la curiosidad y deseoso de saber alguna cosa más precisa sobre el hombre de arena y sus relaciones con los míos, pregunté finalmente a la anciana que cuidaba a mi hermanita quién era aquel ser misterioso. «Ah, Chanlen», me contestó. «¿No le conoces? Es un hombre muy malo que viene en busca de los niños cuando se niegan a acostarse y les arroja puñados de arena a los ojos, los encierra en un saco y se los lleva a la luna para que sirvan de alimento a sus hijitos. Estos tienen así como los mochuelos, picos ganchudos y con ellos devoran los ojos de los niños que no son obedientes». Desde que oí esto, la imagen del hombre cruel de arena se fijó en mi mente bajo un aspecto horrible y apenas oía por la noche el ruido que hacía al subir. Me estremecía de espanto. «El hombre de arena, el hombre de arena», exclamaba yo, corriendo a refugiarme en la alcoba, y durante toda la noche me atormentaba la terrible aparición. Ya mayor, yo comprendía muy bien que el cuento de la anciana sobre el hombre de la arena y sus hijos en la luna podía no ser verdad. Sin embargo, este personaje seguía siendo para mí un fantasma terrible,
y me espantaba cuando leía subir la escalera, abrir bruscamente la puerta del gabinete de mi padre y cerrarla después. Algunas veces pasaban varios días sin que viniera, pero luego sucedíanse sus visitas. Esto duró algunos años, y nunca pude acostumbrarme a la idea del odioso espectro, cuyas relaciones con mi padre me preocupaban cada día más. No me atreví a preguntarle a mi padre quién era, aunque siempre traté de averiguar el misterio, de ver al fabuloso hombre de arena, y a medida que pasaban los años, era mayor mi deseo. El hombre de la arena me conducía a la esfera de lo maravilloso, de lo fantástico, idea que tan fácilmente germina en el cerebro de los niños. Nada me agradaba tanto como oír o leer cuentos de espíritus, de hechiceros y de duendes. Pero a todo esto se anteponía el hombre de arena, cuya imagen dibujaba yo con yeso o carbón en las mesas, en los armarios y en las paredes, representándolo bajo las figuras más extrañas y horribles. Cuando tuve 10 años, mi madre me retiró de la habitación de los niños y me instaló en un cuartito que comunicaba con un corredor, cerca del gabinete de mi padre. Todavía entonces sabíamos que debíamos acostarnos cuando al dar las 9 oyésemos pasos del desconocido. Desde mi habitación le oía entrar en la de mi padre y poco después me parecía percibir un olor extraño. Con la curiosidad se despertó en mí el valor suficiente para trabajar, para trabar conocimiento con el hombre de la arena. Muchas veces me deslizaba con la mayor ligereza desde mi cuarto al corredor, cuando mi madre se había alejado, pero sin lograr descubrir nada, pues el hombre misterioso había entrado siempre cuando yo llegaba al sitio donde hubiera podido verle pasar. Finalmente, llevado por un impulso irresistible, resolví esconderme en la habitación misma de mi padre y esperar la llegada del hombre de arena. Cierto día, por el silencio de mi padre y la tristeza de mi madre, presentí que el hombre misterioso vendría. Con el pretexto de estar muy cansado, salí de la habitación un poco antes de las 9 y me oculté en un rincón. Poco después, la puerta de la casa se abrió rechinando y se cerró. Un paso lento resonó en el vestíbulo dirigiéndose hacia la escalera. Mi madre pasó junto a mí con mi hermana. Entonces, abrí suavemente, suavemente la puerta del gabinete de mi padre. Estaba sentado como de costumbre, silencioso e inmóvil, de espaldas a la puerta y no me vio. Un momento después me oculté en un armario destinado a colgar ropa, que solo se cubría con una cortinilla. Los pasos se aproximaban cada vez más cerca. La campanilla resonó con estrépito, el corazón me palpitaba de temor y ansiedad. Junto a la puerta se oyeron los pasos y la puerta se abre bruscamente. No sin hacer un esfuerzo, me atrevo a entreabrir la cortina con precaución. El hombre de arena está delante de mi padre, y la luz de los candelabros se proyectan en su rostro. Aquel ser terrible que tanto me espantaba es el viejo agobado Copelaus, que come algunas veces en casa. La figura más abominable no me hubiera causado tanto horror como la suya. Figuraos, un hombre alto, ancho de espaldas, con una cabeza disforme, rostro apergaminado y amarillento, cejas grises muy pobladas, bajo las cuales brillan los ojos de gato y nariz larga que se encorva sobre el labio superior. La boca algo torcida, se contrae a menudo con una sonrisa irónica. 2 manchas de color rojizo coloran entonces los pómulos, y a través de los dientes apretados se escapa una especie de silbido. Coppelius vestía siempre una levita de color gris, cortada a la antigua, chaleco y calzón del mismo estilo, medias negras y zapatos de villas. Su peluca, muy pequeña, apenas tapaba y cubría la parte superior de la cabeza, de modo que los tirabuzones no llegaban ni con mucho a las orejas, muy grandes y coloradas, y en la nuca quedaba al descubierto la hebilla de plata que sujetaba con su corbata raída. En fin, toda su persona era espantosa y repugnante, pero sus largos dedos huesudos y velludos nos desagradaban más que todo, hasta el punto de que no podíamos comer nada de lo que él tocaba. Él lo había notado y cuando nuestra madre nos ponía furtivamente algún pedazo de pastel o una fruta confitada, se complacía en tocarlo bajo cualquier pretexto, de modo que llenos los ojos de lágrimas rechazábamos con disgusto las golosinas que tanto nos gustaban. Lo mismo hacía cuando nuestro padre, en los días de fiesta, nos daba un vasito de vino con azúcar. Pasaba la mano por encima o acercaba el vaso a sus cárdenos labios y se reía con expresión verdaderamente diabólica al observar nuestra repugnancia y oír los sollozos que manifestaban nuestro disgusto. Siempre nos llamaba sus pequeños animales y nos estaba prohibido quejarnos o abrir la boca para decir la menor cosa. Nuestra madre parecía temer tanto como nosotros al espantoso Coppelius,
pues cuando aparecía la alegría habitual de su inocente ser se convertía en una tristeza profunda. Mi padre se comportaba en su presencia como si estuviera ante un superior cuyos defectos hubieras de soportar, y por ese procedimiento, conservar con buen humor. Se expresaba entonces con mucha prudencia y se servían manjares delicados y vinos raros. Cuando al fin vi a Coppelius me imaginé que este odioso personaje no podía ser otro sino el hombre de arena, pero en vez de ser el de los cuentos infantiles, aquel espantajo que tenía niños en un nido de la luna, no. Veía en él algo satánico e infernal que debía traer sobre nosotros alguna terrible desgracia. Yo estaba como encantado. Por miedo a ser sorprendido, reprimí un movimiento de espanto y me acurruqué lo mejor que pude en el fondo del armario, dejando solo el espacio suficiente para ver la escena. Mi padre recibió a Coppelius con el mayor respeto. «¡Vamos, manos a la obra!», gritó este con voz ronca, despojándose de la levita. Mi padre le imitó y ambos se pusieron unas blusas de color oscuro que sacaron de un hueco practicado en la pared, en el cual vi un hornillo. Coppelius se acercó y casi en el mismo instante vi brotar bajo sus dedos una llamarada azul que iluminó la habitación con un diabólico reflejo. En el suelo estaban esparcidos extraños instrumentos. ¡Ah, Dios mío! Cuando mi padre se inclinó sobre el crisol en fusión, su semblante adquirió de pronto una expresión extraña. Sus nobles facciones, crispadas por el dolor íntimo, tenían algo diabólico y odioso. Se parecía a Coppelius. Este último sondeaba con unas pinzas la materia en fusión, sacaba unos lingotes de metal brillante y los batía sobre el yunque. A cada momento me parecía que veía saltar cabezas humanas, pero sin ojos. ¡Ojos! ¡Ojos!, gritó Coppelius con voz ronca. No pude oír más. Mi emoción fue tan fuerte que, perdido el conocimiento, caí en tierra. Coppelius, precipitándose sobre mí, me agarró rechinando los dientes y me suspendió sobre la llama de crisol que comenzaba a quemarme el cabello. ¡Ah!, gritó. «He aquí los ojos y ojos de un niño». Al decir esto, sacó del hornillo carbones encendidos y fue a ponerlos sobre mis párpados. Mi padre, suplicando, gritaba: «¡Maestro, maestro! ¡Dejadle! ¡Dejadle a mi hijo los ojos! ¡Dejádselos, por favor!». Coppelius se rió sardónicamente y dijo: «Bueno, que conserve el chico los ojos, y buen trabajo que tiene con lloriquear en este mundo. Pero por lo menos quiero ver el mecanismo de sus manos y de sus pies». Y diciendo esto, crujir de tal modo las coyunturas de mis miembros que me parecía estar ya todo dislocado. Hay algo que no funciona. También estaba todo. «El viejo lo ha entendido», murmuraba Coppelius. Después todo quedó oscuro y silencioso y ya no sentí nada. Al recobrarme de aquel segundo desvanecimiento, sentí el suave hálito de mi madre junto a mi rostro y le pregunté balbuceante: «¿Está aquí todavía el hombre de arena?». «No, ángel mío», me contestó. «Se ha marchado y ya nunca más te hará daño». Así dijo la madre, besando y acariciando al hijo que acababa de recuperar. No voy a cansarte más, querido Lotario. Creo que te he referido todo con pormenor suficiente y que no queda nada por contar. Basta. Fui descubierto en mi escondite y maltratado por Coppelius. El miedo y el terror hicieron que una fiebre ardiente se apoderase de mí y estuve varias semanas enfermo. ¿Está ahí el hombre de arena? Esa fue la primera pregunta que hice al acurrucarme cuando estuve sano. Pero todavía tengo que contarte algo más espantoso. Tú sabes que no es miopía la que me hace ver todo en este mundo como descolorido, sino que un velo de tristeza cubre mi vida amenazando por un destino fatal que posiblemente solo podré desvelar con la muerte. No volvimos a ver a Coppelius, y se decía que había abandonado la ciudad. Había transcurrido un año, y conforme a la antigua costumbre, estábamos sentados en torno a la mesa redonda. Mi padre mostrábase muy alegre, y contaba cosas muy entretenidas de los viajes que había hecho en su juventud. Cierta noche, al dar las 9, oímos la puerta rechinar sobre sus enmohecidos goznes, y en la escalera resonaron pesados pasos. «Es Coppelius», dijo mi madre palideciendo. «Sí, es Coppelius», repuso mi padre. A mi madre se le saltaron las lágrimas. «Pero, padre, padre», exclamó, «¿por qué tiene que ser así?» «Es la última vez», repuso mi padre. «Es la última vez que vendrá, te lo prometo. Vete, acuesta a los niños, vete a acostar. Buenas noches». Tuve la sensación de que una piedra pesada y fría me oprimía el pecho, dificultando mi respiración. Mi madre me cogió del brazo y, como yo permanecía en el mismo sitio, dijo: «Ven, Nathaniel, ven». Me dejé conducir y entré en la habitación.
estate tranquilo y acuéstate. Duerme, duerme, me gritó mi madre, pero mi estado de terror y agitación me impidió conciliar el sueño. El odioso Copelio se me aparecía y de sus ojos salían chispas mientras se reía irónicamente. En vano traté de liberarme de su imagen. Serían las 12 de la noche cuando se oyó un ruido semejante al que produce una detonación de arma de fuego. La casa entera retembló, y las puertas y las vidrieras, y alguien pasó corriendo por delante de mi cuarto, y después cerróse con estrépito la puerta de la calle. ¡Es Copelius!, exclamé espantado, saltando de la cama. En la habitación de mi padre resuenan gritos desgarradores y veo salir de ella una nube de humo negro. Le infecto mientras la criada grita: ¡Mi amo! ¡Mi amo! Delante de la chimenea se halla tendido el cadáver de mi padre, ennegrecido y mutilado de una manera espantosa. Mi madre y mi hermana, inclinadas sobre él, profieren gritos desgarradores. ¡Copelius! ¡Copelius!, exclamé yo. ¡Has matado a mi padre! Y caí al suelo sin conocimiento. 2 días después, cuando se depositó el cadáver de mi padre en el ataúd, sus facciones habían recobrado, a pesar de la muerte, la calma y la serenidad de otro tiempo. Fue muy consolador para mi alma que sus relaciones con el diabólico Copelius no hubieran sido causa de su eterna condenación. La explosión había despertado a todos los vecinos, el suceso dio lugar a muchos rumores, y la superioridad decretó exigir responsabilidades a Copelius, pero éste había desaparecido sin dejar rastro alguno. Y ahora, querido Lotario, cuando sepas que el vendedor de barómetros que me visitó no era otro, sino ese maldito Copelius, espero que no dirás que me atormento el espíritu para buscar en los incidentes más comunes presagios de desgracia. Aunque iba vestido de otro modo, he reconocido bien las facciones y la estatura de Copelius, y no es posible que padezca un error. No ha cambiado mucho su nombre, se hace pasar por mecánico piamontés, y ha tomado el nombre de Giuseppe Capola. Estoy decidido a vengar la muerte de mi padre, pase lo que pase. No le digas nada de la aparición de este horrible monstruo a mi madre. Saluda a mi querida Clara, le escribiré cuando esté más tranquilo. Que te vaya bien, etcétera, etcétera. De Clara a Nathaniel. Aunque no me hayas escrito desde hace mucho, mucho tiempo, creo que no has desechado mi recuerdo de tu pensamiento y de tu corazón, pues el otro día, al escribir a mi hermano Lotario, pusiste en el sobre mi nombre y las señas de mi casa. Muy contenta, abrí la carta y me di cuenta del error cuando leí las 2 primeras palabras. Ah, mi querido Lotario, hubiera querido no leer una palabra más y darle la carta a mi hermano, pero tú muchas veces me has dicho en broma que debería tener un carácter tranquilo, sosegado, como aquella mujer que, estando a punto de derrumbarse su casa y echando a correr precipitadamente, todavía tuvo tiempo para arreglar un pliegue del visillo del balcón. Así es que reconozco que el principio de la historia me ha impresionado mucho, apenas si podía respirar. Todo se desvanecía ante mi vista. Ah, mi querido Nathaniel, qué horribles cosas te han sucedido en la vida. Separarme de ti, no volverte a ver. Solo ese pensamiento me atraviesa el pecho como un puñal ardiente. Seguí leyendo y leyendo. Tu descripción del horrible Copelius es espantosa. Ahora me entero del terrible accidente que ocasionó la muerte de tu padre. Mi hermano Lotario, al que entregué la carta, en vano trató de tranquilizarme. El maldito vendedor de barómetros, Giuseppe Coppola, me ha perseguido todo el día como un espectro amenazador, y me avergüenzo de confesar que ha turbado mi sueño tranquilo y sosegado con toda clase de extrañas visiones y pesadillas, aunque al día siguiente he considerado las cosas de otro modo. No te enojes, amado mío. Si Lotario te dice que no obstante tus presentimientos de que Copelius te va a hacer algo malo, me encuentro otra vez con el ánimo alegre y sereno. Precisamente iba a decirte que todo lo terrorífico y las cosas espantosas que hablas tienen lugar en tu imaginación y que la realidad no interviene en nada. Copelius podrá ser el más aborrecible de todos los hombres, y además, como odiaba a los niños, por eso sentías aborrecimiento ante su vista. Has hecho la personificación del hombre de arena, tal como podría hacerla un espíritu infantil, impresionado por los cuentos de nodriza. Las entrevistas nocturnas de Copelius con tu padre no tenían seguramente más objeto que el de practicar operaciones de alquimia. Tu madre se afligía porque este trabajo debía ocasionar gastos muy grandes, sin producir nunca nada. Y por otra parte, tu padre, absorbido por la engañosa pasión investigadora, descuidaba los asuntos de su casa y la atención a su familia. Tu padre ha encontrado la muerte debido a su propia imprudencia,
y Coppelius no tiene culpa alguna. ¿Quieres saber lo que ayer pregunté a boticario vecino? Si era posible encontrar la muerte instantánea a causa de una explosión, haciendo experimentos químicos. Me dijo, sí, ciertamente, y me describió detalladamente muchas sustancias que no pueden repetirse, porque no he podido retener sus nombres. Sé que vas a compadecer a tu pobre Clara y vas a decir, ese carácter razonable no cree en lo fantástico que envuelve a los hombres con brazos invisibles, solo considera el mundo bajo su aspecto más natural, igual que el niño pequeño solo ve la superficie de la fruta dorada y reluciente, sin adivinar la ponzoña que esconde. Mi querido Nathaniel, ¿no crees que también en los caracteres alegres, ingenuos, inocentes, puede existir un presentimiento de que hay un oscuro poder capaz de corrompernos? Perdóname a mí, que soy una joven sencilla, que me atreve a insinuarte lo que pienso acerca de esos combates en el interior de uno mismo. Al final, no encuentro las palabras adecuadas, y si te ríes, no será por las tonterías que diga, sino porque no me las arreglo para decirlas bien. ¿Existirá alguna fuerza oculta dotada de tal ascendiente sobre nuestra naturaleza que pueda arrastrarnos por una senda de desgracias y desastres? Si existe, está en nosotros mismos. Y por eso creemos en ella y la aceptamos para llevar a cabo todas las acciones misteriosas. Si recorremos con firme paso la senda de la vida, la fuerza oculta tratará inútilmente de atraernos a sus brazos. Es cierto, según lo dice Lotario, que el oscuro poder físico hace que en algunos momentos nuestra imaginación finja fantasmas engañosos, cuyo aspecto nos parezca realmente amenazador. Pero estos fantasmas no son otra cosa sino pensamientos que nos influyen de tal modo que nos arrojan al infierno o nos llevan al cielo. Ya sabes, querido Nathaniel, que mi hermano Lotario y yo hemos hablado de estos poderes ocultos, y que ahora que he escrito lo principal, creo que puedo meditar sobre ello. No entiendo las últimas palabras de Lotario, me supongo que lo que quiere decir, y por eso me parece que está en lo cierto. Te suplico que deseches de tu memoria la odiosa figura del abogado Coppelius y del vendedor de barómetros Giuseppe Coppola. Convéncete de que estas figuras no pueden hacerte ningún daño. Solo el pensar en su poder enemigo puede hacerte daño. Si tu carta no llevase en cada línea el sello de una gran exaltación, me divertiría mucho diciéndote todo lo que se me ha ocurrido de extraño respecto al hombre de arena y a Coppelius y el vendedor de barómetros. Estate tranquilo, muy tranquilo. En caso de que el odioso Coppola se te aparezca otra vez, me he propuesto de nuevo ser tu ángel guardián. Nada conozco más eficaz que una alegre carcajada cuando se requiere deshacerse de los monstruos fantásticos. No le temo, ni tengo miedo a sus garras, ni como abogado, ni como hombre de arena, podrá estropearme los ojos. Siempre tuya, mi amado Nathaniel, etcétera, etcétera.